Que vuelvas a mi querer. Yo también soy la negra que te ha querido y que no te olvida. Bienvenida, Ivette Espinosa, viceministra de Pensiones y Servicios Financieros. Gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por venir hasta aquí y abrir este programa con un diálogo urgente y con la promesa de resolver muchas interrogantes a quienes están preocupados por sus aportes, pero también quienes queremos saber de la inflación y de qué pasó con Bolivia, por qué tenemos esa resiliencia, si es de verdad. Gracias, viceministra, por estar acá. No, a ti, Claudia, muchísimas gracias y bueno, un poco conmovida por la canción porque yo soy de los Yungas además. De verdad. Sí, Por algo pasan las cosas, ¿no? sí, yo soy de Caranavi y la verdad los Yungas es un lugar pues espléndido. Entonces, viceministra, usted también es esa negrita que ha querido y que nunca te olvidará, ¿no? Nadie, y que no me olvidan. Además, sí. No nos olvidan, es verdad. Exacto. Bien, yo creo que es importante destacar el nivel de inflación que tenemos y además que va acompañado de un crecimiento, es importante. Yo primero quería preguntarle, viceministra, mostrarle primero un cuadro. Me sorprendió hace pocos días en La Razón, titulamos así, la inflación más baja del mundo, y yo misma me sorprendí porque en Bolivia no solemos ser los primeros del mundo en algo, ¿no? Y en economía somos un país con la escala que tiene y con las dificultades que tiene, y de pronto vemos que somos el país con la menor inflación. Le comparto, viceministra, este primer cuadro, inflación en países de América del Sur 2022. Ahí tenemos del más grande al más chico, ¿no? Venezuela. Bueno, ahí está el IPC interanual agosto, el celestito es acumulado y el rojito solamente agosto. Ahí está Venezuela, Argentina con unas torres también impresionantes, Colombia con el 10, 9, 102, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, y en Bolivia tenemos el interanual agosto 2021, agosto 2022, 1.55, el acumulado enero a agosto 1.62 y agosto 0.04. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es de verdad una buena noticia? Mi primera respuesta, no soy economista, es que sí, porque en estos momentos estamos viviendo tiempos de guerra, tiempos de cambio, tiempos de precios de alimentos que se están disparando en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Por lo tanto, mi primera respuesta es sí. Mi pregunta a la autoridad y a la economista es si es un sí redondo o hay alguna trampita en tener una inflación tan baja. Bien, yo lo digo que es un sí redondo. ¿Y por qué? Porque si tuviéramos una inflación baja, pero sin crecimiento, nos tendríamos que preocupar. ¿Por qué? Porque significa que efectivamente esa inflación no es que la estamos controlando, sino que no hay actividad económica y que por tanto, por eso, no hay, digamos, una inflación. Y te puedes hablar de una estanflación, que son términos económicos, y que te puede estar llevando a una recesión. Y en Bolivia sí es admirable porque no te olvides que cuando nosotros hemos vuelto al gobierno, hemos encontrado una economía que estaba con -8%. O sea, habíamos decrecido en crecimiento en un -8%. Ya la gestión pasada logramos un crecimiento del 6%. Y en este primer trimestre, a marzo, hemos logrado un crecimiento del 4%. Viceministra, ¿cómo explicamos este crecimiento? ¿Qué es lo que nos hace crecer? ¿Cuáles son los principales parámetros que permiten un crecimiento macro en un país? Cuando nosotros asumimos el gobierno con nuestro presidente, Luis Arce, vemos que había políticas erradas que se habían tomado. Una política errada ha sido recortar lo que es la inversión del Estado en diferentes proyectos que se tenían. Y también el hecho de no solamente estas medidas, sino el hecho del COVID, que había
pues afectado a muchos sectores, porque si bien algunos sectores se podían desenvolver, digamos, sin la presencialidad, hay otras actividades que sí son necesarias la presencialidad. Entonces, y a eso sumado el tema de la disminución drástica en la participación del Estado en la inversión, te crea esta caída. Y cuando tú ves y dices, bueno, si hubiera encontrado una economía en cero, que no hubiera pasado nada, todos los esfuerzos que hubiera hecho hubiera sido para crecer de aquí en adelante. No, para nosotros ha sido como que si estamos en una piscina y nos hubieran metido 8 metros abajo o más y hemos tenido que llegar primero a flotar y después de flotar, crecer. Y eso lo hemos logrado hacer. ¿Y cómo lo hemos logrado hacer? Eso. Porque hemos identificado que había que tomar medidas que dinamicen la demanda, ¿es verdad? Pero también que dinamice la oferta. La demanda interna. La todo demanda esto, ¿no? interna, ¿no es verdad? Eso es importante y nos han criticado porque siempre nosotros en las políticas hemos garantizado que primero puedas abastecer lo que son las necesidades de tu mercado interno y después lo que te quede de remanente lo exportes. La crítica venía porque había, según otras visiones, que priorizar la exportación. Exacto, para generar recursos que supuestamente iban a ir a favorecer a lo que es el crecimiento de la economía. El problema en nuestro país es que no favoreces a toda la economía, sino a ciertos grupos y que además esos grupos no vuelven a invertir en tu país, sino lo sacan afuera. Por tema precio también, ¿o no? No solo, sí, puede ser en un momento tema precio, generalmente porque obviamente vas a generar mayores utilidades, pero lo importante no es que generes o no utilidades, lo importante es dónde tú distribuyes después esas utilidades. Entonces, ¿qué se ha dado en este periodo que hemos tenido del gobierno, por llamarlo, de transición? Que se ha de nuevo favorecido a estas empresas y se ha desfavorecido y se ha hecho una serie de cosas para que toda la estructura que se tenía del Estado para generar también ingresos se la cierre, ¿no? Entonces, ahí cuando nosotros vemos, decimos, lo primero que tenemos que hacer es mejorar nuevamente la inversión en sectores productivos que nos permitan generar ingresos para además aumentar el empleo. ¿Por qué? Porque cuando hemos venido nos encontramos con un nivel de desempleo de más del 11%, ¿no es verdad? Y logramos ya bajar a un 4%. No vamos a decir que no hay desempleo, pero se logra bajar. ¿Cuáles han sido los sectores clave, con ejemplos concretos, donde han pensado que era fundamental hacer inversión? El tema, por ejemplo, de la construcción, el tema productivo, ¿no es verdad? Teníamos bastantes proyectos productivos. Uno muy importante que también fue atacado ha sido, por ejemplo, el de la producción de urea, que en su momento se criticó, que se lo cerró, se quemaron las turbinas, o sea, ha sido un problema bastante fuerte y lo primero que se hizo es ver que empieza a funcionar. Y mira tú, ¿no? Empieza a funcionar, empezamos a generar fertilizantes para lo que son nuestros productores agropecuarios y nos viene la guerra. Y lo primero que afecta son los fertilizantes. Entonces, como hemos tenido la producción de urea y logramos tener fertilizantes, lo primero que podemos hacer es que los precios de los agropecuarios, de los productores agrícolas se mantengan. Porque si no hubiéramos tenido esa medida inicial, no hubiéramos podido generar, por ejemplo, el tema de estos fertilizantes y otros bioquímicos que también se les ha dado impulso a través de inversión para que estos costos se mantengan y podamos tener precios estables. Y lo primero que se dice, señores, vamos a abastecer la demanda interna. Porque el modelo que nosotros tenemos, nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo, ¿a quién primero favorece? A la demanda, a la producción interna, queremos ir con la sustitución de importaciones y obviamente los excedentes exportarlos. ¿Por qué? Porque necesitamos también generar lo que son las divisas. Frente a esto también se identifica que hay precios y hay insumos
que dada esta nueva situación van a subir de precio. Y por tanto se toman medidas de subvención. Entonces, al tomar las medidas de subvención, nosotros logramos que lo que son productos básicos se mantengan, tengan un precio que permitan, además, que en algunos casos son materia prima, en el caso, por ejemplo, de la harina, del maíz para alimentar pollos, ganado vacuno, cerdos, una serie de cárnicos, nos permite mantener los precios estables, que es un esfuerzo que está haciendo el Estado para subvencionar, es un esfuerzo. Pero además gasta nuestras reservas, porque todo eso sacamos de nuestra despensa, ¿no es cierto? Esa subvención. Entonces eso también nos va desplumando por otro lado, viceministra. Pero hay que ver que no es que estamos solamente subvencionando y no estamos generando ingresos, porque eso sí sería un problema, ¿no es verdad? Sí se está generando ingresos. Hemos tenido, sí, también precios favorables en lo que ha sido la exportación de minerales, pero también hemos generado productos manufacturados para exportar, ¿no es verdad? Y ahí también para generar ese tema de sustitución de importaciones se da un crédito, el SI Bolivia, a una tasa del 0.5%, casi cero, porque lo que queremos es fomentar a los productores, queremos sustituir importaciones, y ha tenido un buen resultado, y además se han tomado medidas para que consumamos nuestra producción, consumamos nuestros productos, ¿no? Y si tú ves, por ejemplo, ahí está la billetera móvil que va a la mayoría de los funcionarios públicos, en vez de darte para tu cafecito, tu refrigerio, te lo dan a vez de esa billetera y consumes productos nacionales. Entonces, ¿qué generas con esto? Efectivamente, que haya una oferta, los productores se recuperen, y no estamos hablando solo de pequeños, medianos o microproductores, sino también grandes productores que permite tener además un mercado interno, que es lo que nosotros hacemos primero, cubrir esa demanda interna, y lo que queda lo exportamos. De hecho, a las exportaciones les ha ido muy bien también, ¿no? No solamente de materia prima. ¿Qué dicen los empresarios privados que han tenido mejores números de exportación? Sí, es precisamente ellos ya lo han manifestado, que las políticas que se han asumido ha favorecido a las exportaciones. Estamos viviendo ya desde el 2021 y en esta gestión números positivos en nuestra balanza comercial. Cuando antes siempre teníamos números negativos en la balanza comercial, ahora hemos mostrado números positivos que se han seguido manteniendo a lo largo del tiempo. Viceministra, sin embargo, muchos empresarios privados y representantes también del sector de los empresarios privados han expresado su preocupación sobre el cambio, porque para exportar, ellos decían, no siempre es positivo mantener ese cambio del dólar, ¿no? De la moneda boliviana y dólar en 6.96 que está hace tanto tiempo. Entonces, los economistas no tienen una misma opinión. Hay que mover eso, hay que hacerlo paulatinamente, o lo dejamos nomás en 6.96. A ver, lo que pasa es que tú modificando el tipo de cambio no vas a modificar la eficiencia o la competitividad de un producto. No es así. Y en nuestro caso, antes, efectivamente, cuando se hablaba de la globalización, del libre mercado y de una serie de cosas, siempre decían que el tipo de cambio era fundamental. No, ahora se ha demostrado que no es así. Y en virtud además a que nosotros hemos manejado responsablemente este tema y hemos dado otro tipo de incentivos, que no es necesariamente el tipo de cambio, ya te digo, ha habido épocas en que se ha fluctuado el tipo de cambio, y no por eso tú has exportado más, has mejorado más, ni nada por el estilo. Y lo que ahora nosotros hemos apuntado y hemos estado apuntando es sí, efectivamente, en algunos casos, por ejemplo, disminuir el IVA para la importación de lo que son materias primas, de tal manera que tu precio, que tú eres productor, disminuya, en lo que es maquinaria también, precisamente para que mejoremos en temas tecnológicos, mejoremos en lo que es la eficiencia que tú tienes, en la productividad que tú tienes. Entonces, como política, sí, nosotros, y se le ha dicho que en virtud ya te digo,
a la inflación baja que tenemos, a las perspectivas que nos ha dado recientemente el Banco Mundial, que nos ha mejorado. 4.1, aquí tengo 4.1, la proyección de crecimiento de la economía boliviana. Hemos entrevistado, le cuento, viceministra, al vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, estuvo acá y él ha calificado así como fascinante el control de la inflación en el país. El Banco Mundial en su informe habla de nuevos enfoques para cerrar la brecha fiscal. Menciona el mejoramiento de la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto boliviano, que pasó del 3.9 a 4.1 para el cierre de este 2022. Esta proyección se acerca a una estimación realizada por el propio gobierno boliviano en el programa fiscal financiero firmado en marzo de este año entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, que prevé un crecimiento de alrededor de 5.1% al cierre. Pero al margen de esta buena calificación, el gobierno, por supuesto, ya conocemos sus cifras, pero nos llama la atención que también lo haga el Banco Mundial. ¿Por qué nos llama la atención, viceministra? Porque hay un momento mundial de crisis y aquí entra mi duda. ¿Hasta cuándo vamos a poder decir que somos resilientes, que tenemos un buen paraguas, cuando la directora de la Organización Mundial de Comercio ha dicho hace poco que el mundo está enfrentando una crisis en varios frentes? Se ha reducido drásticamente la provisión de crecimiento del comercio mundial para el próximo año. La mayoría de los países del mundo atraviesan una escalada de precios de los carburantes, de los alimentos. Esto ha disparado las tasas de inflación. Entonces, Bolivia es una isla con suerte. ¿Es un país todopoderoso? La respuesta es no. Mi pregunta es, ¿cuán resistente podemos ser otra vez en nuestra escala, en nuestro lugar en el mundo? ¿Qué es lo que nos puede permitir mantener el optimismo? Hay algunos economistas o especialistas en ámbitos cercanos a la economía que nos dicen que esta alegría no nos va a durar mucho y que hay que tener cuidado y que no hay que desbordar optimismo cuando en realidad hay una crisis que nos puede hacer variar. ¿Cuál es su posición, viceministra? Sí, creo que desde inicios las organizaciones mundiales como que no nos tenían fe en lo que estábamos haciendo, ¿no? Si te fijas como tú decías, el Banco Mundial, por ejemplo, en enero nos decían que como máximo íbamos a crecer en un 3.5, luego hacen una revisión, en junio dicen 3.9 y ahora dicen un 4.1. Si quiere mostrar, viceministra, algo en la cámara, lo podemos enfocar sin ningún problema. Aquí podemos ver el cuadrito, ahí ¿verdad? Está, como lo que vemos. No les ha quedado más remedio que reconocer que las medidas que estamos tomando nos van a permitir tener un crecimiento para este 2022 del 4.1. Y ya las cifras que nosotros hemos mostrado al primer trimestre, como tú lo comentabas, de crecimiento ya es del 4%, a marzo estamos hablando, con lo cual nosotros sí consideramos que vamos a poder llegar a los 5.1%. Ahora, obviamente, nosotros estamos tomando medidas, pero hay algunos factores, el tema de por ejemplo, por un tema del censo en Santa Cruz, parar, no dejar que las actividades se desarrollen, eso te afectan efectivamente. Por supuesto. Y efectivamente no somos una isla, sí tomamos las medidas en virtud a lo que vemos que está ocurriendo en el mundo. Hemos tomado medidas con tema del diésel, ya te digo, hemos subvencionado el tema pues de traer maíz, de traer trigo, de aprovisionarnos, o sea, son medidas que se toman dentro de un contexto y un modelo que tenemos económico y que también pensamos en solucionar problemas que se tienen bajo situaciones complicadas. Te doy un ejemplo. Cuando nosotros hemos entrado al gobierno, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que nos decían? A pesar de que hubiera habido un diferimiento, por ejemplo, de los créditos,
nosotros hemos tomado una medida de dar una reprogramación o un refinanciamiento a las personas y a las empresas que ya nos dijeron, no, es una barbaridad, la mora se va a disparar, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Más bien que el cliente, la persona se acerque a la entidad y le diga cuál es su situación y la entidad, cliente por cliente, haga una evaluación y le diga cómo puede de nuevo empezar a pagar de acuerdo a su nueva generación de ingresos. Y vemos ahora... Renegociar, digamos, los plazos. ¿no es verdad? Porque decir, ok, yo antes me dedicaba a hacer, por ejemplo, trajes bordados para lo que era la entrada del Gran Poder, lo que era Oruro y todo. Y ahora no lo puedo hacer y me he dedicado y voy a hacer barbijos o trajes de bioseguridad, pero me va a llevar un tiempo generar nuevos ingresos. Se dio esa reprogramación. Gracias a las vacunas ya se pudieron dar nuevamente el carnaval, la entrada del Gran Poder, y la gente ha pagado. Ahorita estamos con una mora del 2.1%, vamos a cerrar con 2.2%. ¿Por qué? Porque se ha adecuado a la capacidad de pagos el hecho de darle esa facilidad. Además, les hemos dicho que pueden refinanciar, porque si tú quieres volver a realizar tu actividad, necesitas que te inyecten recursos.